Can Yaman. Madre mía, este hombre nos ha vuelto a dejar a todos locos. Acaba de soltar una bomba, algo que nadie, absolutamente nadie, se esperaba. Y es que va y dice que no va a ser padre. ¿Qué me dices? Yo me quedé helado. A ver, es que si lo piensas, el tema de la paternidad siempre ha estado ahí, ¿no? Se rumoreaba mucho, se le veía con parejas, se imaginaba ya el mini Can corriendo por ahí. Y de repente, ¡pum! Él mismo sale y lo dice, no voy a ser padre. Así, sin anestesia. Para ser honestos, a mí esto me ha volado la cabeza. Yo creo que muchos de nosotros cuando vemos a alguien con su proyección, con su éxito, guapo a rabiar, pues como que le proyectamos esa imagen de familia perfecta. Ya te imaginas las fotos de la revista, el bebé con su carita, todo idílico. Y va él y nos rompe el molde. Lo que yo sospecho es que detrás de esto hay mucho más de lo que parece. No es un simple, hoy no me apetece. Esto suena a una decisión súper meditada, a algo que lleva tiempo rondándole. Él mismo ha dicho que quiere centrarse en su carrera, que ahora mismo no es el momento. Pero claro, cuando uno es Can Yaman, su carrera es como una montaña rusa, siempre está dando giros. Muchos dicen que es una estrategia para generar más misterio, para que volvamos a hablar de él, que es lo que más le gusta. Y no les falta razón, ¿eh? Porque mira cómo estamos aquí, comentando la jugada. No hay noticia mala si se habla de ti. Pero yo me pregunto qué pasa realmente en su vida para que tome una decisión así. Porque no creo que sea algo a la ligera. ¿Se ha dado cuenta de que ser padre no va con su estilo de vida? ¿Está huyendo de las responsabilidades? ¿O es que quizás tiene una visión de la vida completamente distinta a la que esperamos los demás? A mí me da la sensación de que Can Yaman vive en su propio mundo, un mundo donde las reglas son diferentes. Él va a su bola, hace lo que le da la gana, y francamente le funciona. Le vemos en proyectos en Turquía, en Italia, ahora se habla de Hollywood, este hombre no para. Y claro, con esa vorágine, ¿dónde encaja un bebé? Yo lo veo y pienso, qué valiente tiene que ser para decir esto públicamente. Porque seguro que ha recibido miles de mensajes, de críticas, de preguntas. Pero él ahí plantado, diciendo la suya. Eso tiene su mérito. Y claro, ¿qué pasa ahora con las fans? Porque seguro que muchas estaban esperando ese momento para fantasear un poco más. Ahora tendrán que reajustar sus sueños, supongo. Pero bueno, para eso está él, para mantenernos con la intriga constante. Muchos seguro que están pensando que esto es solo un hasta luego a la paternidad, que en unos años cambiará de opinión. Pero la forma en la que lo ha dicho, suena a un, esto no va a pasar, al menos no conmigo. Es una declaración de intenciones, algo definitivo. A mí lo que me intriga de verdad es ver cómo va a seguir evolucionando. Si se va a centrar al 100% en su carrera, ¿qué proyectos va a hacer? ¿Vamos a verle en películas que nos dejen con la boca abierta? Porque él tiene madera, eso está claro. Pero ahora sin la presión de ser el papá modelo, ¿se va a soltar aún más? Es un giro de guión que nadie se esperaba, sinceramente. Yo personalmente me quedo con la intriga. Me gusta que las cosas no sean tan predecibles. Y Can Yaman, amigo, tú sí que sabes cómo mantenernos enganchados. Pero ahora me toca a mí preguntarles a ustedes. Después de esta bomba, ¿creéis que Can Yaman está siendo sincero sobre su paternidad, o es una estrategia para seguir dando de qué hablar?